Oiga, Q, tal y como se lo había prometido, le voy a explicar de la forma más sencilla posible la estructura, la arqueología del caso contra Álvaro Uribe Vélez. Vamos a dividir esta explicación en tres momentos muy específicos. El primero, el debate por paramilitarismo en Antioquia que lideró el entonces senador Iván Cepeda y que terminó en una denuncia en contra suya interpuesta por el ex senador Álvaro Uribe Vélez. El segundo momento, la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, que terminó en el archivo del caso en contra de Cepeda y en la apertura de la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. El tercer momento tiene que ver con el caso en la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Francisco Barbosa y llegamos al momento presente, donde se ha formulado la acusación que es la noticia del momento. Este debate, por lo tanto, tiene por objeto realizar control político sobre las investigaciones que han debido adelantarse y que deben adelantarse por los crímenes de lesa humanidad e igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Para el año 2012, Iván Cepeda citó en el Senado de la República a un debate acerca del paramilitarismo en Antioquia. Se trataba de exhibir una serie de documentos que daban cuenta de la vinculación de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe en la conformación del bloque Metro de las Autodefensas. Durante ese debate, la defensa de Álvaro Uribe Vélez fue acusar a Iván Cepeda de buscar testigos en contra de él y terminó denunciándolo ante la Corte Suprema de Justicia en una salida intempestiva durante la sesión. Lo que pasaría más adelante fue un efecto inesperado de esta decisión, que fue el boomerang que le terminó generando a Uribe un par de años más tarde y dando tránsito a ese segundo momento. En manos de la Corte Suprema de Justicia el caso pasó desde el año 2012 hasta el año 2018. Durante ese periodo sucedieron varias cosas. La Corte Suprema de Justicia logró desvirtuar las acusaciones que había realizado el ex senador Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda, pero además decidió compulsar copias, que es remitir el proceso para que Álvaro Uribe Vélez fuera investigado por delitos de fraude procesal y de compra de testigos. Ahí arrancó el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, que del año 2018 al año 2020 pasó por dos manos específicamente al interior de la Corte Suprema de Justicia. Primero, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, cercana al uribismo y que fue recusada, que quiere decir que fue descubierta por Iván Cepeda por ser muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y por tal razón el proceso pasó al despacho del magistrado Reyes, que para ese momento tuvo que estudiar cerca de 18.000 folios que terminaron primero ordenando abrir la investigación contra Álvaro Uribe Vélez y también su captura. Hay que recordar que en 2020 Álvaro Uribe Vélez fue privado de la libertad. Para ese momento el entonces senador decidió renunciar, generando como efecto el paso de su proceso de la Corte Suprema de Justicia, que ya había hecho tradición y fama durante el periodo de la parapolítica y que había condenado a más de 60 congresistas, y fue trasladado el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Eso abre el tercer punto de esta explicación. En el año 2020 también inició su periodo Francisco Barbosa, un hombre cercano al uribismo, pero en especial leal a Iván Duque, que designó como fiscal delegado, en este caso, a Gabriel Jaimes. A diferencia de lo que el sentido común indicaría, el fiscal Jaimes, en vez de acusar al senador Uribe, decidió solicitar en 3 oportunidades la preclusión. Ahí el mérito se lo llevó la justicia colombiana, que a cada solicitud de la fiscalía la rechazó, y que terminó justamente en este abril de 2024 con la presentación de un escrito de acusación que formalmente lleva al expresidente Álvaro Uribe Vélez a juicio. Este año, la Fiscalía, justamente en este tiempo presente, en la actualidad del proceso, lo único que hizo fue retomar
esa vieja investigación de la Corte Suprema de Justicia que ya había llevado a la captura de Álvaro Uribe Vélez y que en esta oportunidad lo conduce inevitablemente a ser presentado a un juicio. En vísperas del inicio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también debemos recordar a otros actores como el abogado Diego Cadena, fundamental en esta trama de presunta corrupción judicial al ser apoderado del expresidente Uribe y teniéndose videos que son de conocimiento público gracias al trabajo de los periodistas colombianos que terminan dando cuenta del trabajo de ese abogado en las cárceles intentando convencer y seducir a presos para cambiar sus versiones en este proceso. Todavía falta mucho por escribir en este caso. Lo que sí es importante recordar es que la sociedad colombiana debe acompañar a la justicia, que le está dando una prueba de dignidad en este momento al país. Finalmente, si usted se quiere enterar de este tema a profundidad, recuerde que en Pares estamos presentando Para Política 20 años, el nuevo libro de León Valencia que será presentado en esta feria del libro y que recoge toda la trayectoria de investigaciones que llevaron al procesamiento no solo en este momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino de todos los senadores que lo acompañaron en su coalición de gobierno. Más de 60 congresistas fueron procesados gracias a las investigaciones de organizaciones como Pares y de un sinfín de periodistas valientes que se dieron la pela por darle dignidad al país. Si quiere conocer esta historia en detalle y todas las demás, no olvide visitar nuestra página web www.pares.com.co, seguirnos en nuestras redes sociales y comprar el libro.